Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. Yo soy Oscar. Varias personas me comentaron respecto a la anécdota que conté la semana pasada, donde me desperté en mitad de la noche y unos segundos después escuché el ruido de un pedazo de mampostería que cayó en el fondo. Y varias personas comentan respecto a esto que puede haber habido dos ruidos. Primero hubo un ruido que fue el que me despertó, no lo recuerdo, y unos segundos después cayó otro pedazo de mampostería, quizá mayor, y ese fue el que recuerdo, el que escuché. Tiene sentido, no se me había ocurrido esto. Alguien comenta que aplicando el principio de Occam, la explicación más simple tiende a ser la correcta, tenemos que quedarnos con esta hipótesis. Totalmente de acuerdo. Alguien también menciona el sueño de un hombre al que guillotinaron, el que soñó que lo guillotinaban, soñó que era condenado en la época, en la Francia del terror, era condenado, pasaba una noche en la cárcel, era conducido al cadalso, puesto en la guillotina caía sobre el cuello, y en el momento de pegarle la guillotina se despertaba y se encontraba con que una cortina se había desprendido y le había golpeado la nuca. Y claramente todo el sueño fue una invención en retrospectiva de su imaginación para explicar el golpe en la nuca. Esto lo cuenta Freud en alguna parte. No me acuerdo, probablemente en la interpretación de los sueños, no recuerdo. Eh, no sé si está citando una fuente anterior, Freud, pero por lo menos seguro que Freud lo había leído en Freud esto. Pero bueno, pero en mi caso hubo un delay de varios segundos y es distinto. Y no soñé que estaba en un terremoto y moría aplastado. O sea, no tuvo, no, simplemente me despertó el ruido. Creo que la explicación más simple es que hubo dos ruidos, como dijeron varios. Varias personas se tomaron en serio que yo dije que vivimos en una simulación y esa anécdota prueba que vivimos en una simulación y ese fue un error en la Matrix. A pesar de que dije explícitamente que estaba bromeando, varias personas se creyeron que hablaba en serio. Voy a aprovechar la ocasión para contestar qué pienso de esta hipótesis de la simulación, de que vivimos en una simulación que tiene, entre otros partidarios, a Elon Musk, el empresario, uno de los hombres más ricos del mundo, no sé si el más rico del mundo, y el divulgador científico Neil deGrasse Tyson, entre otros. O sea, es una idea que anda dando vueltas. La hipótesis dice así: las simulaciones, las imitaciones de la realidad han progresado exponencialmente en las últimas décadas. Es lo esperable que en unas décadas, si la tecnología sigue progresando al ritmo de las décadas pasadas, es lo esperable que dentro de algunas décadas haya simulaciones que sean indistinguibles del mundo real. Ok, entonces nos dicen, dado que estas simulaciones, dado que el mundo real es uno solo, y estas simulaciones en cambio van a ser miles, millones o miles de millones, es lo esperable que muchas de esas simulaciones recreen el pasado de la Tierra, sean recreaciones del mundo real, antes de que se inventaran las millones de esas simulaciones, sean recreaciones del mundo real, antes de que se inventaran las, las simulaciones. Por lo tanto, es incomparablemente más probable, hay una probabilidad de millones contra una, de que nosotros estemos viviendo en una simulación y no en el mundo real. Ok, esta es la hipótesis. Yo creo que en este razonamiento hay una falacia, que es una versión más sofisticada de la falacia matemática contra las que nos previnieron nuestras maestras de primer grado. No sumes cucharitas y manzanas. Yo creo que ese razonamiento está sumando cucharitas y manzanas. Eh, Está creyendo, está dando por sentado que el universo real no tiene ninguna característica esencial propia que sea esencialmente distinta de una simulación. Y no hay ninguna prueba de que este sea el caso. Por ejemplo, es muy probable, y yo creo en esto, es muy probable que no importa qué tan perfectas lleguen a ser las simulaciones hechas
Digamos que podemos crear una réplica perfecta del mundo real en un ordenador. En esa simulación no va a haber seres conscientes, aunque sea indistinguible en todo lo demás. Yo creo que no va a haber conciencias en ninguna simulación. Dado que tengo pruebas indudables de que en el universo real hay al menos un ser consciente, yo, eso quiere decir que vivimos, eso es una prueba muy fuerte de que vivimos en el universo real y no en una simulación. Porque yo no creo que pueda llegar a haber conciencias en una simulación. Y, si no, y esta creo que es una diferencia. Probablemente haya otras. El problema de base con ese razonamiento es que está dando por sentado que el universo real no tiene ninguna característica esencial propia que no pueda tener una simulación. Y esto no hay ninguna prueba de que sea el caso. Y como el universo real es algo esencialmente distinto de una simulación, entonces el razonamiento probabilístico no tiene ningún sentido. El razonamiento, la probabilidad de que hablar de la probabilidad de que vivamos en el mundo real no tiene ningún sentido, es una falacia matemática. Me comentan una respuesta muy extensa en defensa de la película Saló, a la que yo me referí como pornografía sadomasoquista, con menores de edad, dicho sea de paso. Y me hablan del simbolismo, de las referencias a Dante, etcétera, etcétera. Vea, no quiero ser desdeñoso con su comentario que es muy extenso, muy bien argumentado. Yo creo que hay un problema cuando se defiende una película por sus símbolos, por sus alegorías, por sus metáforas. Y esto pasa con varias películas. Por ejemplo, cualquiera de Jordan Peele en nuestros días es defendida con estos argumentos. Yo creo que hay dos posibilidades. O bien eso no está realmente en la película y se lo han inventado los críticos, o está en la película y no se entendió. O en efecto el director quiso decir eso y no le salió. En cualquiera de los dos casos creo que eso es síntoma de una mala película. Si en Saló están todas estas referencias a Dante, la Divina Comedia, la identificación del fascismo con el infierno, el fascismo entendido no como un movimiento político que existió en un momento histórico, sino en un sentido amplio que abarca el capitalismo, etcétera, etcétera, no se entendió. Eso, si eso está en la película, no se entendió. Así que, incluso si esa fue la intención, no le salió. La película me sigue pareciendo mala. Y además, muchas veces, todas estas interpretaciones alegóricas, simbólicas, son masturbaciones mentales que se inventaron los críticos y en algunos casos están claramente desmentidas. Vendrían a ser el equivalente el equivalente cinematográfico de estas pinturas que son una tela pintada de negra y te dicen que es una protesta en contra de la intervención norteamericana en el sudeste asiático. Bueno, si esa era la intención, no se entendió. Yo no veo una tela negra y digo, esto debe ser una protesta del artista en contra de la guerra de Vietnam. No se entendió, suponiendo que esa fue la intención. Y además en algunos casos ha sido demostrado falso esto. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta película? En Solaris, de Tarkovsky, para darle un tono futurista a, con un presupuesto muy limitado, para darle un tono futurista a su película, Tarkovsky quiso usar una filmación de archivo de una autopista que era, en esa época era lo último, una autopista en Corea del Sur. La intención era usar unos segundos, pero los muchachos del Ministerio de Propaganda se dieron cuenta que esa escena iba a crear la confusión, el error de que en la Unión Soviética tenían autopistas como esa. Entonces le ordenaron a Tarkovsky meter el metraje entero, que son como 10 minutos. Son 10 minutos de un automóvil andando por una autopista filmando, con la cámara filmando. La película salió al mundo, se dio en festivales de cine, se entrenó en cine, pero
nadie sabía por qué carajo esa escena estaba ahí, esos 10 minutos de un automóvil circulando por una autopista. Entonces los críticos empezaron a inventar sus interpretaciones. No que es un símbolo de la alienación del hombre en una sociedad industrial. Con los años se supo la verdad. ¿Por qué esa escena está ahí? Lo metieron, le ordenó el Ministerio de la Propaganda meterla en la película, meterla entera al metraje, no unos segundos, que es lo que quería hacer Tarkovsky, para que la gente creyera que en la Unión Soviética tenían esas autopistas, como la que tenía Corea del Sur. Y sin embargo, a pesar de que hoy se sabe la verdad, seguimos encontrándonos estas interpretaciones, no que la visión existencialista del director. En mi opinión, esa es una película que pide a gritos un fan cut que corte toda esa secuencia y deje 5 o 10 segundos, que es lo que quería hacer Tarkovsky. Esa película pide a gritos un fan cut que elimine esa escena, toda esa secuencia ridícula de 10 minutos de nada. Y sin embargo, seguimos teniendo todas estas masturbaciones mentales de los críticos. Repito, yo vi Saló y me pareció una porno sadomasoquista con actores menores de edad. No vi no vi nada profundo, nada cinematográficamente valioso, no vi nada en esa película. Me pareció una basura como cualquier video del YouTube Mostaza. Me preguntan qué pienso de The Wall. Es una película rara porque es una ópera rock llevada al cine y Alan Parker le metió su propia cosa, no se limitó a hacer un videoclip de hora y media. Creo, la verdad que la vi a los 13 años, esa película me voló la cabeza y cada vez que la vuelvo a ver me impresiona menos. Cada vez me gusta menos esa película. Pero bueno, eh, es un clásico, tiene su mérito, nadie discute esto, creo, nadie lo puede discutir seriamente. ¿Qué pienso del documental Don't Fuck With Kittens? Es una historia interesante, no sé si es un buen documental. Yo creo que la mina esa, la que encontró al asesino serial buscando información de tiendas de perritos en internet, yo creo que no sabía lo suficiente como para que no se le ocurra una idea heterodoxa genial. Que no se le ocurrió al FBI, porque el FBI sabe lo que estaba haciendo. Entonces, es un caso raro, porque como esta mina no tenía la menor idea de cómo se hace una investigación policial, no se dio cuenta que lo que estaba haciendo era extremadamente heterodoxo. O sea, este tipo mató a un perrito en el video donde asesina a una persona, se filmó un video asesinando a una persona y lo subió a internet. En ese video mata también un perrito. Más o menos tenían una idea porque lo habían estado siguiendo antes porque había hecho videos de matando animales. Y más o menos tenían una idea de qué ciudad era. Y esta mina dijo, tiene que haber comprado ese perro en alguna parte. Entonces, más o menos sabiendo de qué ciudad era, buscó las páginas web de todas las veterinarias, averiguó quién había vendido un perro como el del video, se encontró con que una veterinaria había vendido un perro a un tipo que le dio la dirección real. Convengamos que no era un genio del crimen precisamente el asesino serial no era un genio criminal precisamente. En la veterinaria donde compró el perro dio su verdadera dirección. Entonces también llamó al FBI, che, ¿lo están buscando a este tipo? Sí, viva acá, les dio la dirección. Eso creo que al FBI no se le ocurrió porque tienen en la cabeza un montón de reglas abstractas. Seguí el dinero, seguí el arma, quién se beneficia, quién pudo,
pero no tienen en la cabeza seguí el perro. O sea, esta mina no se dio cuenta que lo que estaba haciendo era extremadamente heterodoxo porque no sabía cuál era la ortodoxia. Eso creo que es interesantísimo. Eso creo que es interesantísimo. La ignorancia en este caso fue un beneficio. Me preguntan, ¿qué pienso del Nosferatu de Klaus Kinski? Esa película creo que tiene algunos... En general, la verdad que prefiero la original. Creo que esa es una remake superflua, pero tiene algunos aciertos. Klaus Kinski, no sé si es uno de ellos. Creo que está bien en la Nosferatu de Herzog, no la de Murnau. Creo que Clown Kinski está bien, pero nada más. Clown Kinski sí hizo un estupendo Renfield en una de las peores adaptaciones de Drácula. Tiene, sin embargo, el mejor Renfield. Clown Kinski está impagable. Más o menos. No me convenció del todo. Esa película no me convenció del todo. Me parece que tiene un tono inconsistente. Arranca con una filmación documental de las catacumbas, con un coro gregoriano increíblemente sombrío y termina con un final de comedia. ¿What the fuck? Tiene una inconsistencia de tono terrible, pero creo que tiene algunos méritos. Creo que Clown Kinski está bien. La escena de la peste, la orgía en medio de la peste, creo que esa escena en sí misma es un cortometraje impresionante. Tiene algunos aciertos por acá y por allá. Creo que no le llega a los talones a la película original. Creo que la Nosferatu de Murnau es una película muy superior. ¿Qué pienso de los hutíes? Los tipos estos que están en guerra bloqueando el Mar Rojo. Hay mucha gente defendiéndolos en internet. Esto creo que es un poco el efecto que esto lo aprovecha muchísimo el cine, el efecto de ponerse del parte del perro más chico. Tenemos una tribu en el medio de la nada que le está pateando el culo a las grandes potencias del mundo. Eso tiende a caerle bien a la gente. Son gente que está peleando una guerra justa con armas lícitas. Por lo menos los medios se pusieron un poco más creativos, lo llaman piratas, no terroristas. Se pusieron un poco más creativos de lo habitual. Ahora, entiendo por qué tienen muchos simpatizantes. Ahora, es un grupo que tiene todas las características de un culto, de una secta. Si usted toma esas listas de lo que es, como las del psicólogo Hassan, de qué es un grupo de manipulación, tienen el álbum completo, no le falta una figurita a estos tipos. Y realmente no me simpatizan mucho ese tipo de organizaciones. Me preguntan qué pienso de la circuncisión. Creo que es una práctica barbárica y despreciable. Dado que es practicada de modo extenso, prácticamente unánime, por 2 de las 7 religiones más grandes del mundo, creo que de modo realista se la puede combatir, puede dejar de existir en breve, digamos, en este siglo. No, ciertamente no. Sigue siendo una práctica barbárica y despreciable. Eso no la vuelve respetable. Me dicen, si el Estado puede castigar, únicamente puede la sociedad quitar lo que la sociedad crea, ¿por qué puede quitar la libertad y la propiedad? Porque ninguna de estas dos cosas existen por naturaleza. La propiedad es una creación de las leyes, la propiedad privada, y lo demuestra claramente esto que hay países donde no existe, donde las leyes no dicen que la propiedad privada no existe, la propiedad privada no existe, la propiedad privada no es natural. Y creer que la libertad existe previamente al Estado procede del error de creer que la libertad es la ausencia de normas. Esta es la falacia básica del liberalismo. Creer que la libertad es la ausencia de regulaciones. No es verdad.
La libertad necesita, antes que ninguna otra cosa, regulaciones. La libertad solo puede existir en una sociedad extremadamente regulada. O sea, la libertad existe dentro del marco de la vida en sociedad. En la naturaleza, yo vivía en el bosque muy contento, en la naturaleza todo el mundo es libre, eso es una falacia de equívoco. Está usando la palabra en un sentido que no es el convencional y que me parece a mí que no es el adecuado. Libertad no significa ausencia de regulaciones, no significa ausencia de leyes. Me preguntan, he citado varias veces el concepto de ciencia de Popper, la falsabilidad, el poder hacer predicciones extremadamente improbables de acertar por casualidad y que esas predicciones se cumplan. Y al mismo tiempo tengo en muy alta estima a Freud y la escuela freudiana, cosa que Popper ciertamente no. Me preguntan por esto. Vea, yo creo que Popper tenía una visión muy limitada del psicoanálisis. Parece no haber leído otro libro que La interpretación de los sueños. Cuando Popper habla del psicoanálisis, podemos traducir esa palabra como teoría freudiana de los sueños. Para Popper, el psicoanálisis era la teoría freudiana de los sueños y ninguna otra cosa. Ahora bien, si hacemos esta traducción, yo estoy de acuerdo con Popper. La teoría freudiana de los sueños es pseudocientífica por la razón por la que dice Popper. No podemos soñar nada que no cumpla la teoría. Todo sueño aporta evidencia en favor de la teoría y ninguno aporta evidencia en contra. Creo que esa teoría es pseudocientífica por lo que dice Popper. Ahora bien, el psicoanálisis es algo mucho más amplio. El psicoanálisis no es la teoría freudiana de los sueños. Hoy en día hay un montón de psicoanalistas que rechazan la teoría freudiana de los sueños. Creo que tenía una visión muy limitada y incorrecta. Me preguntan qué pienso de la teoría de los haplotipos, no sé cómo se leerá esto. Es como se llama la teoría racial esta semana. Y me preguntan esto en un directo cuyo tema era falsas ciencias que nunca son abandonadas, no importa que hayan sido refutadas 1000 veces. O sea, no sé si no captó el punto o no se dio por aludido. Pero bueno, el video precisamente trataba de falsas ciencias que no son abandonadas nunca, que aparecen todas las... Cuando las refutan vuelven a aparecer con otro nombre. Esta semana es haplotipo y la semana que viene va a ser la teoría Cosme Fulanito. No son abandonadas nunca estas falsas ciencias. No importa que hayan sido refutadas 1000 veces. Me preguntan, ¿episodio favorito de La Dimensión Desconocida? Vea, tengo ganas de filmar una remake de El Solitario, del 7º episodio de la primera temporada, precisamente porque creo que no es gran cosa, porque creo que es una buena idea, pero no fue ejecutado bien, o sea, no contaría. Los que considero buenos tal como están, creo que están así como salieron, creo que estoy entre El Silencio y El Jueves Partimos Rumbo a Casa, que es un episodio de la 4ª temporada donde la duración de los episodios se llevó a 1 hora, en cambio, a diferencia de la duración habitual de media hora. Esto fue en general un desastre, fue una muy mala idea, pero creo que salió un episodio de bueno de esa temporada que es uno de los mejores de la serie. El Jueves Partimos Rumbo a Casa creo que es una joya, es una obra maestra de la ciencia ficción. Me dicen, respecto del el capítulo de El Marciano, donde cultiva papas en Marte, me dicen que no se puede cultivar en Marte porque no hay bacterias que procesen el suelo no tiene bacterias que procesen los fertilizantes. Bueno, precisamente por eso usa como fertilizante una materia prima rica en bacterias en sí misma, o sea, por decirlo de algún modo. Y esta técnica puede funcionar.
Me dicen que de acuerdo a la teoría de Darwin, la vida evoluciona por la supervivencia del más apto. ¿Y quién es el más apto? El que logró sobrevivir y reproducirse. Por lo tanto, según Darwin, la vida evoluciona por la supervivencia del que sobrevivió. En efecto, han comprendido cabalmente esa teoría. Yo creo que hay una fuerte evidencia empírica que apoya la teoría de que las formas de vida más complejas evolucionaron de algún modo a partir de formas de vida más simples. Ahora, la explicación que da la teoría de Darwin a esto es totalmente pseudocientífica, totalmente arbitraria. Es una pseudociencia popperiana de manual. Todo hecho la confirma y todo hecho aporta evidencia inductiva a favor y ninguno aporta evidencia inductiva en contra. Es una pseudociencia popperiana de libro. Me preguntan qué pienso del lamarquismo. El lamarquismo es esta teoría que dice que la vida evoluciona porque el comportamiento de los padres es heredado por los hijos. O sea, alguien hace, hace pesas toda la vida y el hijo nace ya musculoso, nace con cierta tendencia a desarrollar músculo fácilmente. Esto en un momento esta teoría se creyó refutada, se prefirió la hipótesis de Wallace de la selección natural, que Wallace la menciona únicamente para el origen de las variedades dentro de una especie, y Darwin el único aporte que hizo realmente a la biología es decir que las especies no son otra cosa que variedades muy pronunciadas y que la misma ley de Wallace para las variedades se podía aplicar a las especies. Ese fue su único aporte real a la biología. Y en nuestros días, sin embargo, después de considerarla refutada por casi un siglo y medio, o por más de un siglo seguro, se han hecho algunas observaciones que explican mejor la hipótesis de Wallace, la hipótesis de Lamarck, es decir, las explica mejor que la hipótesis de Wallace. Así que es complicado el asunto. Esto está muy lejos de ser un tema cerrado. El mecanismo por el que evoluciona la vida, si es que la vida evoluciona, yo creo que sí, el mecanismo por el que evoluciona la vida está muy lejos de ser un tema cerrado, de ser un tema resuelto, en contra de lo que dice mucha gente. Esto ha sido todo por hoy. Este viernes vamos a estar en un directo. Voy a hacer una reseña de un libro, algo que hago muy pocas veces. Voy a comentar y reseñar cómo fabricar a una feminista de Sarah Huff. Así que gracias a Sergio que me prestó el libro. Nos vemos ahí este viernes. Hasta la próxima.